Hola, muy buenas. En el vídeo de hoy vamos a estar revisando la Creality K1, la primera impresora 3D de alta velocidad de Creality. Así que comenzamos. Viene con aislamiento para proteger la impresora. Vemos la tapa superior de la impresora, con manuales, luego lo vamos a estar mirando con más detalle. En la parte superior nos trae el cable de alimentación, dentro de la K1 encontramos una caja, supongo que será la de herramientas, ahora lo estaremos mirando. Vamos a seguir quitándole la película protectora. Bueno, ahora vamos a ver qué traen los paquetes. Unos stickers típicos de Creality. Los papeles de garantía, la guía de instalación de la máquina, todo muy bien detallado. Y aquí la tapa superior de la impresora. Vamos a dejarlo todo aquí a un lado. Vamos a ver ahora qué nos trae la caja. En este paquete trae la pantalla táctil. Y en esta pequeña caja vamos a ver qué trae. El alfiler para limpiar el nozzle, un USB de 16 GB, unos alicates, una llave, un raspador de plástico, un destornillador y juegos de llaves de varios tipos. Por otro lado nos trae una pequeña bobina de filamento blanco y por último el portabobinas y las patas para la impresora. Vamos a quitar las protecciones que faltan por retirar. Antes de encender la impresora tenemos que revisar en qué posición está el botón de voltaje. Dependiendo de la región en la que viváis, tendréis que cambiarlo. Colocaremos el portabobinas. Conectaremos la pantalla táctil y la colocaremos en su posición. En la pantalla nos aparecerá un aviso conforme tenemos que retirar los tornillos A, B y C, que están señalizados con una flecha amarilla. Una vez hecho esto, pondremos nuestra zona horaria. Ahora la máquina nos pedirá hacer una autoinspección. El volumen de construcción es de 220 x 220 x 250 milímetros. La K1 es una impresora Core XI, completamente cerrada y de aspecto moderno. Su cama caliente alcanza los 60 grados en tan solo 180 segundos. La K1 tiene un programa de nivelación completamente automático. La refrigeración tanto del hotend como del ventilador adicional de la cabina son excelentes y permiten voladizos perfectos e impresiones suaves. La Creality K1 alcanza los 600 milímetros por segundo.
en solo 0,03 segundos, por lo que la hace la más rápida del mercado, pero la velocidad más recomendable de impresión es de 300 milímetros por segundo. Pasaremos el filamento a través del tubo de extrusión. Vamos a Sistemas y conectaremos la KA1 a nuestra red doméstica. Pondremos la contraseña de nuestra Wi-Fi. Aquí nos aparecerá conforme ya estamos conectados. La placa magnética es muy fácil de colocar y poder alinear, gracias a los dos tornillos que trae la plataforma. Para comprobar que todo está correcto, realizaremos el benching que nos trae el USB. Instalaremos el programa de Creality en nuestra computadora. Enlazaremos el programa a través de vía Wi-Fi a nuestra impresora. Le indicaremos la dirección IP de nuestra KA1. Ahora voy a imprimir este modelo que está en Cools 3D. Voy a abrir el archivo del programa de Creality y lo laminaré. Lo haré en varias partes y con diferentes colores.
Una vez montado, este es el resultado, con líneas suaves y sin nada de retracción. Otro diseño que me gustó y voy a hacer es este bebé dragón, que es flexible. Esta vez lo voy a mandar a la K1 a través de vía Wi-Fi. Seleccionaré LAN Printing. Le doy al botón de confirmar y seleccionaré la K1. Seleccionaré Envía G-Code. Cargará el archivo. Colocaremos el filamento y le daremos a imprimir. Aquí tenéis el resultado, sin retracciones, con un aspecto muy brillante y sedoso. Y todo esto sin cambiar ningún parámetro en el laminador. Por último, voy a imprimir esta maceta. La recoloco de pie. Y le bajaré el relleno del 10 al 5%. Le daré a salvar. Y lo laminaré. Mandaré el archivo vía Wi-Fi. En esta parte os muestro la interfaz de la K1, donde veréis en tiempo real los parámetros que está ejecutando la impresora. Y así quedó la maceta, con líneas suaves y agradables. Ahora os voy a mostrar la app de Creality Clone. La descargaremos de nuestra App Store. Abriremos la app y añadiremos la impresora K1. Seguiremos los pasos que nos indica la aplicación. Vamos a escanear el código QR que nos muestra la impresora. De esta forma ya tenemos enlazado la app con la K1. Una vez enlazado, podremos ver tiempos de impresión, tiempos estimados, STLs y muchas más cosas. Bueno, gente, tengo que decir que la K1 me impresionó con su capacidad para imprimir con su calidad a gran velocidad, utilizando la configuración predeterminada, y los resultados que obtuve fueron agradables, brillantes y sin retracciones. Solo tuvimos algo de retracciones en el Benchy al tener la puerta abierta de la impresora y una ventana del estudio abierta. La verdad que fue muy satisfactorio poder probar esta impresora. Por cierto, os estaré dejando el enlace de compra de la Creality K1 en la descripción. Así que si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte y darle al me gusta. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.